Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos, como les había dicho, como les había comentado el día de ayer. Estamos comenzando un nuevo proyecto periodístico. Este proyecto que se va a llamar Licantropía. ¿De qué va? Por supuesto, vamos a seguir con nuestras secciones también de Antifeminismo México y de Ácido Úrico para hacer este análisis de cosas más puntuales. Pero este nuevo ejercicio, llamado Licantropía, se trata de un comentario crítico a las principales noticias de la semana más reciente, de la semana recién concluida. Si el flujo de noticias resulta ser más fuerte, quizá hagamos 2 o 3 licantropías a la semana. Todo depende de las circunstancias. Pero trataremos de salir al menos una vez a la semana para comentar las principales noticias que se dieron en los últimos 7 días aproximadamente. El espacio es oportuno y es necesario y es urgente, porque desafortunadamente nosotros sabemos que México pasa por tiempos terribles para el periodismo, para la libertad de pensamiento y para la libertad de opinión. Nos estamos enfrentando al menos a 2 terribles dictaduras ideológicas, dictaduras políticas, que cuentan con enormes recursos económicos para golpear, para minimizar, para perseguir, para censurar a los opositores, a las mentes de veras críticas. Esas 2 dictaduras son, por supuesto, la dictadura populista comunistoide de Andrés Manuel López Obrador y por el otro lado tenemos la dictadura de la ideología de género. Son malos tiempos para la libertad de pensamiento, la libertad de opinión. Por eso es importantísimo multiplicar estos espacios de periodismo crítico, de periodismo opositor, de periodismo analítico, de periodismo democrático, de un periodismo que enfrente a estas 2 grandes dictaduras que, insisto, cuentan con demasiados recursos para golpear a los opositores. Gracias a los que nos están mandando sus saludos y sus buenas vibras, Carla, Jael, Fernando. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, como yo les platicaba, vamos a tratar de analizar juntos, también por eso lo quise hacer en vivo, voy a tratar de hacerlo en vivo, para que juntos hagamos reflexiones críticas en torno a lo que está pasando en México. Por supuesto que el mismo nombre de Licantropía es un homenaje a una de las mentes más lúcidas de la historia en las ciencias sociales. Me refiero, por supuesto, al extraordinario pensador Thomas Hobbes, el Homo homini lupus. El hombre es el lobo del hombre, que ya sabemos que originalmente es una frase del gran comediógrafo latino Plauto, aproximadamente siglo III a.C., pero que sirvió de línea fundamental para el pensamiento de Hobbes, un pensador muy crudo, pero también sumamente certero. Para quienes me conocen de tiempo atrás, saben que para mí Thomas Hobbes es uno de los grandes referentes de mi pensamiento, porque es la base fundamental del contractualismo liberal, del Estado moderno. Por supuesto, hay que entender también al autor en su contexto, pero siempre lo he dicho y siempre lo diré, Thomas Hobbes es uno de mis grandes referentes teóricos. Por eso justamente el nombre de Licantropía, lo dije publicitariamente, se trata de un espacio para hombres lobo y para lobos esteparios. Y por supuesto que la mayoría de ustedes ya saben que cuando digo lobo estepario me refiero a Hermann Hesse. También uno de los grandes novelistas filosóficos, la famosa camada de los novelistas filosóficos. Para mí son básicos estos referentes, sobre todo Hobbes, y por eso el nombre de Licantropía. Y lo que vamos a hacer es entonces, y arrancamos de una vez que se hizo la presentación de este proyecto, arrancamos con los comentarios a las 7 aproximadamente
7 grandes notas de esta semana. La nota número 1, por supuesto, es la que tiene que ver con el programa de vacunación contra el COVID-19 y el semáforo rojo en el Valle de México, en la Ciudad de México y el Estado de México. Por supuesto que es una decepción terrible la de este gobierno desde el manejo inicial de la pandemia, pero sobre todo el proyecto de vacunación, el programa de vacunación. Increíble que la ineptitud de los dos López, de López-Gatell y de López Obrador, pongan en riesgo a muchos mexicanos. Fíjense ustedes el desparpajo y la ineptitud de este par. Querer concentrar, querer centralizar el plan de vacunación para toda la República Mexicana. López Obrador se atreve a decir que no es una labor para politiqueros. Caramba, creo que se mordió la lengua y muy fuerte. Y que todo lo iba a llevar a cabo su gobierno, con la ayuda del ejército. A ver, nos estamos refiriendo al gobierno que ha sido incapaz de surtir todas las vacunas de influenza estacional en México hasta la fecha, que es una labor menor con respecto a la gran labor de vacunación contra el COVID-19. Somos 130 millones de mexicanos, 130 aproximadamente. Este par de ineptos no ha sido capaz de surtir la vacuna contra la influenza y se quieren aventar un paquete todavía más grande, enorme, sin ninguna colaboración con los estados. Este personaje que se la ha pasado constantemente criticando a la oposición porque son conservadores y él es el liberal, es el mismo personaje que quiere concentrar y centralizar como si fuera monarca absoluto el programa de vacunación. ¿Dónde entonces está el conservadurismo? ¿Dónde entonces está la concentración inepta del poder? Caramba, increíble que se sienta liberal cuando no cree en las bases fundamentales del liberalismo, que podemos encontrarlas también en el federalismo. Liberalismo y federalismo van de la mano. ¿Por qué? Porque el federalismo es una forma idónea de desconcentrar el poder, de descentralizar el poder, para que el poder no esté concentrado en pocas manos, sobre todo cuando son manos ineptas, como las de los dos López, López-Gatell y López Obrador. Él quiere concentrar todas las acciones contra la vacunación, cuando podría llevarse a cabo un programa descentralizado de vacunación con la colaboración de los estados de la República, porque somos un estado federalista, no se nos olvide, bueno, al menos en el papel. Los mismos gobernadores están deseosos de colaborar para la compra y la distribución, pero el gran monarca absoluto, el Nerón de Palacio Nacional, no quiere. Y cuidado, porque esta necedad suya, autocrática, puede ser un gran tropiezo. Puede significar la muerte de muchos mexicanos por negligencia criminal, como la que han estado llevando a cabo desde hace aproximadamente un año, desde el gobierno federal, desde el gobierno de López Obrador, desde el gobierno de Morena. Terrible. ¿Y qué tal lo del semáforo rojo, mis amigos? ¿Qué tal? Este personaje siniestro, Hugo López-Gatell, que es el típico lacayo ensoberbecido, porque se siente protegido por el Nerón de Palacio Nacional. Es un lacayo ensoberbecido, que se ha equivocado una y otra vez, pero eso no le importa, porque sigue con la mano protectora del Nerón de Palacio Nacional. Desde su torpeza aquella inicial de que López Obrador no es una fuerza de contagio, sino una fuerza moral. Luego su estúpido modelo Centinela, que no sirvió para un carajo, lo rebasó incluso él mismo. Luego con el establecimiento de un semáforo epidemiológico que ellos mismos después descalifican y lo consideran intrascendente. Caramba, ¿qué clase de funcionarios públicos son estos? Ineptos y soberbios. El colmo. Pero es el sello de la casa, mis estimados amigos.
El semáforo rojo en la Ciudad de México, que también significa la ineptitud de una Claudia Sheinbaum incapaz de conjuntar medidas de sanidad pública con medidas de estímulo económico. Incapaz, inepta, ineficaz, ineficiente. Y ahí estamos viviendo las consecuencias. Por supuesto que va a haber mucha gente que va a salir porque necesita que comer, necesita ganarse la vida. Y van a seguir saliendo también muchos irresponsables, muchos personajes que ponen en riesgo su vida y la de los demás solo por capricho y porque no hay medidas de contención por parte del gobierno. Desafortunadamente estamos viviendo otro pico de pandemia como los muchos que hemos tenido. Sirva la ocasión para manifestarles a todos mis amigos que han tenido algunos decesos dentro de la familia, tengo varios, manifestarles mi solidaridad, mi aprecio, que pronto llegue la resignación, y a quienes me están viendo, quienes siguen vivos, desearles salud, mucha salud, en lo que llegan las vacunas, que esperemos que lleguen pronto, porque con este gobierno inepto no sé qué vaya a pasar. Dicho sea de paso, no solo son ineptos, sino son ineptos que se idolatran a sí mismos. Son ídolos de sí mismos. Y entonces no quieren ayuda de ningún tipo. No quieren tampoco que participe el sector privado. El sector privado. Ellos quieren que sea pública, gubernamental y gratuita. Vamos a ver si son capaces de tal empresa. No quieren el apoyo de los estados de la República, no quieren el apoyo de las empresas privadas, que podrían facilitar inclusive la dotación y la vacunación para que sea más rápido el proceso. A ese nivel de autolatría, de idolatría, llega este gobierno. El punto número 2 tiene relación también con eso, que es la tunda que le siguen poniendo a los empresarios. Este gobierno de verdad no solo torpe, idiota, sino también insensible. Díganme por favor, ¿a qué gobierno medianamente sensato se le puede ocurrir en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, en tiempo de cierre masivo de empresas? ¿A qué gobierno se le puede ocurrir cargarle todavía más la mano, más las piedras a los empresarios? Aumentando de forma desmesurada el salario mínimo, cargándole la reforma de las Afores, con terrorismo fiscal, con un montón de medidas que entorpecen su funcionamiento. Es increíble lo que estamos viviendo. Cuando los empresarios deberían tener apoyo por parte del gobierno, de parte del gobierno solo reciben piedras, piedras y más piedras. Desafortunadamente también la representación de algunos empresarios, me refiero específicamente a la del Consejo Coordinador Empresarial, que ha sido de verdad lamentable, lamentabilísima. Un pobre representante de los empresarios que siempre llega con la cabeza gacha a suplicarle al tirano en turno algunos favores que nunca se le conceden. Se me hace más digna, se me hace más responsable, se me hace más adecuada la respuesta de la Coparmex. Pero bueno, es obvio. ¿Qué podríamos esperar de López Obrador, de su dictadura neocomunistoide? Claro que es un comunista. Por supuesto que es un comunista. Quien dude eso es un imbécil. Pero no es tonto. Es comunista, pero no es imbécil. Y su odio, su animadversión hacia la empresa privada, hacia el capital, no la manifiesta con expropiaciones, estilo Hugo Chávez. No. La expresa justamente de esta forma, hostigando al empresariado, generándole problemas, poniéndole piedras en el camino, cargándole piedras en la espalda. Así es como se manifiesta su comunismo. No es torpe, golpeándolas constantemente con un montón de reformas legales que mantengan a los empresarios con la mano en el cuello. Ese es López Obrador. Por supuesto, un comunistoide, ni duda cabe. Y este golpeteo a las empresas
privadas, es también un sello de la casa. Desafortunadamente, hay que decirlo, también la oposición política, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y todos los demás, los que no están obviamente con el gobierno de Morena, les ha hecho falta fuerza, determinación, valentía para ponerse del lado de los empresarios. Es patético también lo que está haciendo la oposición. Deberían de hacer una especie de gobierno paralelo, esta alianza federalista y todos los demás, los que se oponen a la dictadura populista comunistoide de López Obrador, un gobierno paralelo justamente para apoyar a los empresarios. Que los empresarios se sientan de una u otra manera sostenidos, acompañados por gobiernos amigos que saben entender en qué consiste la iniciativa privada. Siguiente punto. Punto número 3. El caso Salinas Pliego. Vaya personaje. Además, no olvidemos también un personaje sumamente cercano a la cuarta trastornación mental, al gobierno de Morena. Obviamente fue una tendencia en las redes sociales como el gran amo de Electra, de Banco Azteca, de Televisión Azteca, incluso presume a sus lacayos, a los empleados que tienen que ir a las fiestas del gran señor, del gran amo, porque si no quedan mal con él. No basta con que se haga. La pudieron haber hecho incluso en secreto, de forma clandestina. No, él se ufana, se siente grande cuando panea, cuando captura en su pantalla a todos los empleados que fueron a su fiesta, sin las mínimas medidas de sanidad, esas medidas de sanidad que luego también pasan por los noticieros de su televisora. Interesante, ¿no? Pero, y ojo, se trata de un personaje que públicamente se supone que defiende los principios fundamentales del liberalismo, del libertarismo. Pero esta clase de escenas patéticas que demuestran el lacayismo de los empleados del gran conglomerado de Salinas Pliego, de TV Azteca, Banca Azteca, etcétera, etcétera, nos exhiben uno de los grandes problemas del liberalismo, del liberalismo clásico. John Locke, entre otros, le gustaba mucho analizar, afirmar que de los 3 grandes derechos que tiene la humanidad, que tiene cualquier ser humano, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad, cuando analizaba estos 3 derechos, él decía, pero cuidado, porque cuando algunas personas concentran demasiado derecho de propiedad, demasiada propiedad como derecho, pone en riesgo la libertad de otros seres humanos. Es un análisis de cómo interactúan estos 2 derechos, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. El exceso de propiedad en algunas personas puede significar la merma de la libertad en otras. Una gran reflexión de John Locke en su momento, y que después muchos otros liberales la han considerado. Lo que pasó con Salinas Pliego nos vuelve a poner en la mesa de la discusión estos problemas clásicos del liberalismo. Fíjense ustedes, además, hay que conjuntar uno de los grandes problemas que tiene la sociedad mexicana, que es el lacayismo. Vimos el caso de López-Gatell y López Obrador en el sector público y ahora estamos hablando de los trabajadores de Salinas Pliego con respecto a Salinas Pliego. Obviamente son trabajadores de lujo, son trabajadores de confianza, bien pagados. No se someten nada más porque sí, les conviene de alguna manera. Pero nos exhibe y nos muestra justamente este gran problema. Cómo conjuntar, cómo congeniar, cómo hacer compaginar el derecho a la propiedad con el derecho a la libertad. Si ustedes creen que este problema es exclusivo, es propio, es original del pobre judío pobre llamado Carlos Marx, se equivocan. De hecho, Marx importa este problema y las reflexiones del liberalismo clásico. No dijo nada nuevo. Y ahí tenemos uno de los grandes problemas de México, el lacayismo en el sector público y también en el sector privado. Acuérdense ustedes que el lacayo era el mozo de las espuelas
del gran señor feudal, del gran rey, en la época cortesana, era el mozo de las espuelas. Siempre que salía el señor en su caballo, allí iba el mozo de las espuelas pegado a él para lo que necesitara el gran señor. Ese es el lacayo en términos históricos originales. Ahí tenemos también una forma terrible, uno de los grandes vicios del pueblo de México, el lacayismo. Este sometimiento abyecto, del trabajador con respecto al patrón, con respecto al amo. Es una de las cosas que hay que reflexionar también en México, de forma muy acuciosa, porque el lacayismo hay en todos los sectores, y en este tipo de circunstancias de crisis económica y de crisis de salud, el lacayismo está burbujeando, está flotando en el aire. Demasiado lacayismo para tiempos de libertad. El siguiente tema es el de la acusación que se le hizo al senador Félix Salgado Macedonio de Morena, acusación de violación. Ya saben ustedes que él aspira a ser gobernador del estado de Guerrero, y uno de sus grandes oponentes es el hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Siempre de forma oportuna y digamos oportunista, cuando a una figura política quiere descollar más allá de los cartabones que le impone el statu quo, el establishment, empiezan a surgir esta clase de acusaciones. Acuérdense, por favor, que hace poco también sucedió con Porfirio Muñoz Ledo. Cuando él se opuso a la toma de posesión de Mario Delgado como presidente del Morena, él hizo una manifestación. Bueno, intentó hacer una manifestación, no lo logró, pero sí llegaron sus afines. Y lo primero que hicieron fue culparlo de delitos sexuales, agresiones sexuales, violaciones e incluso de pedofilia. O sea, tampoco saca un poco la cabeza, un poco, se opone al statu quo, al establishment. Entonces viene en cascada las acusaciones. Y ahora sucede lo mismo con Félix Salgado Macedonio. Ya sabemos, es la monserga de la psicosis y de la mitología feminista. Las acusaciones como arma política. Más que buscar justicia, se busca llevar a cabo lo que se ha analizado tantas veces, que los norteamericanos, los gringos, le llaman el character assassination. Es decir, es matar la reputación de una persona con este tipo de acusaciones que, ojo, quedan en acusaciones. Nunca se muestran las pruebas. Nunca hay demostraciones. Es la acusación simple y llana. Sin demostración, sin prueba. Es la vena misma de la mitología feminista. Acusar sin probar. Acusaciones a destiempo. Acusaciones oportunistas, cuando alguno de los personajes está descollando para algo, está aspirando a algo. Félix Salgado del Macedonio no es un santo de mi devoción, no es un político en el cual yo crea, en el cual yo confíe. Se me hace un político sumamente pedestre, neandertal, vulgar, tropical, de rancho. Un político de los que no debería haber en nuestro sistema. Pero eso es una cosa. Eso es una cosa. Pero hacer una acusación sin pruebas, insisto, ya se está volviendo un arma política de la mitología feminista. Si alguien comete un delito sexual y se le prueba, que se le castigue conforme a derecho, respetando el debido proceso. Pero cuando se quiere descalificar a una persona, se le quiere asesinar de forma moral, se le quiere maltratar en su reputación, en su honra, en su honor, sin prueba alguna, eso es muy peligroso, porque ya estamos entrando en terrenos de una dogmática totalitaria e inquisitorial. Si ustedes recuerdan, si ustedes lo saben, es una de las cosas que yo siempre he criticado de la mitología feminista, que es dogmática,
que es totalitaria y que es inquisitorial, que solo estimula el irracionalismo, la irracionalidad, la estupidez, la mentecatez, la falta de ideas claras, contundentes, demostrables. Por eso es peligroso. Por eso es peligroso. Y cada vez se usa más como arma política. Arma de denostación, de denigración, de difamación. Peligrosísimo. Insisto, si alguien comete un delito sexual y este se demuestra, adelante, para eso está el derecho penal. Pero si nos empezamos a acostumbrar a estas acusaciones a modo para desprestigiar a personas, sobre todo que se mueven en el ámbito público, en el ámbito político, cuidado, estamos dando pasos en falso. Estamos dando pasos en falso. Además, dicho sea de paso, cuando uno ve las notas y las supuestas pruebas que presentó la mujer supuestamente agredida sexualmente, supuestamente violada, dices, bueno, es que eso no prueba absolutamente nada. Absolutamente nada. No pasa el rigor, los filtros de la lógica, de la ciencia y de las exigencias del derecho penal. Pero ¿qué tal? Fue tendencia también en la semana. Hasta hubo, creo que si mal no recuerdo, un hashtag que era Morena Violador durante la semana. Increíble que haya gente que reproduzca esas ideas cuando una de las partes fundamentales, uno de los componentes básicos de la sociedad moderna es la ciencia. Y la ciencia se basa en la fuerza demostrativa de los argumentos. Y cuando esto salta al derecho penal, es porque se tienen que demostrar de forma contundente las acusaciones. Acusaciones sin prueba es una técnica del character assassination, del asesinato de la reputación, de la denostación, de la denigración de las personas con fines políticos. Terrible que estemos aceptando que eso suceda en México. E insisto, a mí Félix Salgado Macedonio de verdad no me genera ningún respeto. Ninguno. Lo que me genera respeto es nuestro marco legal. El marco legal que nos protege a todos. A todos. Aún a las personas que no nos caen. Así que mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. El siguiente punto. Samuel García. Caramba. ¡Qué personaje! De verdad la oposición cree que con este tipo de personajes se le puede menoscabar algo de poder a Morena. Con personas como Samuel García. Increíble, de verdad. Increíble. No solo por el asunto de que pobrecito, cómo sufre. Cómo sufrió de niño teniendo que cargar los palos de golf de su papá. O este otro asunto de que él conoce a personas que 40, 50 mil pesos, no me acuerdo exactamente, viven muy bien y son buenas personas. Caramba, qué nivel de frivolidad, qué nivel de insensatez. Y este cuate de verdad pretende y quiere ser gobernador de Nuevo León. Y de verdad lo está cobijando Movimiento Ciudadano. ¿Esa es la calidad de sus propuestas? No puede ser. No puede ser. Hay que pensar en mejores perfiles. Samuel García, de verdad, y luego estos socialdemócratas de caviar, estos socialdemócratas de champagne, estos socialdemócratas de Les Champs-Élysées, caramba, caramba. Bueno, no me extraña, miren, no me extraña. Ustedes ya saben que yo en eso soy muy crítico. Yo siempre he dicho que los comunistas son pobres diablos que tienen gustos burgueses, pero poco dinero. Y claro, cuando tienen dinero, pues se desbocan, ya está. Compran estas agüitas Perrier y bla, 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 ¿no? Y se compran Volvos y viajan a Europa. Claro, insisto, los comunistas son pobres diablos que tienen gustos caros, gustos burgueses, pero no tienen plata. Y cuando tienen plata, bueno, ya se pueden volver socialdemócratas o incluso demócrata cristianos y regresar a las misas también. Pero bueno, hablando de socialdemócratas anaranjados, ¿quién es Samuel García? ¿Le conviene un tipo como Samuel García a la política de renovación
de México, a la política de contención de la dictadura populista comunistoide de López Obrador, cuidado, cuidado, por favor, oposición. Si estas van a ser las cartas fuertes de algunos partidos, le están haciendo de verdad un favor enorme a la dictadura populista comunistoide de López Obrador. Finalmente, ¿cuál finalmente? Tengo todavía 2 puntos. El asesinato de Aristóteles Sandoval. Obviamente, ¿qué significa? Significa que el crimen organizado está de plácemes en México, está avanzando a tambor batiente. Así de fácil se puede matar a un exgobernador que tiene escoltas, que tiene guaruras, que tiene camionetas blindadas, así de fácil. Porque el crimen organizado en este sexenio está de plácemes. Porque saben que López Obrador no los quiere tocar, no se quiere meter con ellos. Puras estupideces de los regaños maternos, los regaños correctivos de las madrecitas mexicanas, abrazos no balazos, el espíritu evangélico ante todo, que se arrepientan de sus pecados y vuelvan al buen camino. Las bequitas para jóvenes para que no se involucren en el crimen organizado, carajo, cuando 3,600 pesos es lo que te despachas en una sentada a comer cuando eres un lugarteniente o un buen halcón del narco, ¿no? Ya parece que con una bequita estúpida de esa naturaleza los chamacos se van a abstener de vincularse con el crimen organizado. Claro que te van a aceptar la beca, pero aparte se van a meter al crimen organizado. ¿Y qué está haciendo López Obrador para combatir al crimen organizado? Santiago Nieto está muy ocupado congelándoles las cuentas a los enemigos políticos de López Obrador. Dice que también está combatiendo las cuentas del crimen organizado, pero nosotros vemos que el crimen organizado sigue a tambor batiente. ¿Quién sabe qué cuentas les está congelando? Está más ocupado en atacar a los enemigos políticos del presidente. ¿Y qué están haciendo las Fuerzas Armadas? ¿Dónde están las Fuerzas Armadas? El Ejército y la Marina. Pues los tiene de albañiles construyendo aeropuertos, los tiene de aduaneros, los tiene de agentes inmobiliarios. Hoy mismo, una de las noticias de hoy es que ya dijo el presidente en su gira esta que tuvo por la península de Yucatán, por algunos puntos donde va a pasar el Tren Maya, ya dijo que parte del Tren Maya y de las empresas que van a estar asociadas con ese tren y también de algunos aeropuertos locales, los va a manejar el ejército. Entonces también el ejército va a estar administrando vías y administrando aviones. ¿Para eso están las Fuerzas Armadas? ¿Para eso están las Fuerzas Armadas? ¿Para hacerla de albañiles? ¿De aduaneros? ¿De agentes inmobiliarios? ¿De administradores de trenes y de aeropuertos? ¿Para eso están las Fuerzas Armadas? Carajo. Por eso el crimen organizado está avanzando y avanzando y avanzando. Y saben que va a seguir avanzando porque López Obrador se sigue plegando, plegando y plegando. No quiere meterse con el crimen organizado. No sabe qué hacer con el crimen organizado. Y este está avanzando a todo lo que da. Dicho sea de paso, un abrazo a todos los deudos del señor Aristóteles Sandoval. Yo tuve la ocasión de platicar un par de ocasiones con él hace ya mucho tiempo. No podemos decir más nada porque las investigaciones están en curso. Lo que sí nos queda claro es que el poder del crimen organizado en México está vivito y coleando, está creciendo. Nadie lo ha tocado, nadie lo quiere tocar. Y eso significa que la mano del crimen organizado va a seguir moviendo muchas canicas, muchos resortes en este país, porque tenemos un gobierno replegado ante el crimen organizado y que está más preocupado en utilizar al ejército en sus mega obras faraónicas. Además, para que estén contentos, no le vayan a querer dar un golpe de Estado. Finalmente, el caso Venezuela. Fíjense, justo antes de entrar, estaba yo viendo una nota muy buena
donde Juan Guaidó, que ustedes ya saben, bueno, hubo elecciones para la Asamblea Nacional de Venezuela, elecciones realmente asquerosas, fraudulentas, donde la oposición no existió, y ahora la tienen totalmente copada las fuerzas de Maduro, las fuerzas chavistas. Pero recientemente Juan Guaidó, que es presidente de la Asamblea Nacional, digamos, podríamos decir en el exilio, paralela, democrática, y que muchos países, al menos 50, lo reconocen como presidente interino de Venezuela, le hizo un llamado especial a Argentina y a México. Y está interesantísima. De hecho, fue la nota que leí antes de entrar aquí con ustedes. Porque lo que pide Juan Guaidó le pide a los presidentes de Argentina y de México ponerse del lado del pueblo venezolano y dejar de aparentar neutralidad. Fíjense qué interesante. Dejar de aparentar neutralidad. En efecto, hay circunstancias políticas donde uno debe de tomar partido. Y entonces, lo que les dice, estas son las palabras, tal cual, de Juan Guaidó. Hoy, cito, hoy, los que fingen o tratan de aparentar neutralidad en la crisis que atraviesa Venezuela, simplemente colaboran con un régimen con crímenes de lesa humanidad. Extraordinaria reflexión de Juan Guaidó. Estos que quieren aparentar neutralidad, en esa apariencia de neutralidad, en el fondo, están colaborando con un régimen asesino, dictatorial, represor. Los derechos humanos tienen que observarse a nivel planetario. Y cuando uno se escuda en la no intervención y en la autodeterminación de los pueblos para no hacer una declaración contundente en contra de la violación sistemática que como sistema tiene Venezuela, es porque está colaborando con ese sistema dictatorial. Hay silencios que pesan más que las palabras. Y estos silencios o estas aparentes neutralidades de Argentina y de México le están haciendo un terrible daño a un pueblo amigo, a un pueblo hermano como es el pueblo de Venezuela. Esta nota casi no ha salido, por cierto, en los medios. Esta nota casi no ha salido en los medios. Parece ser que también hay muchos medios ya alineados con la cuarta transformación mental para que mucha gente en México no se dé cuenta de que el concierto de las naciones crece, pero en contra de la dictadura chavista madurista de Venezuela. Y el pilón, ya para acabar, porque también fue tendencia en esta semana. Me refiero a las imprecaciones, a las críticas ácidas y acerbas que llevó a cabo contra el gobierno de López Obrador el payasito de las greñas verdes. El payasito de las greñas verdes. Que ya sabemos, desde hace mucho sabemos, que votó por López Obrador y en su momento se ufanó de su voto por López Obrador. Hoy es uno de los tantos arrepentidos que hay. Y claro, ahora se quiere lavar la cara. Y por eso se ha vuelto sumamente crítico, excesivamente crítico con el gobierno de López Obrador. Y le dice que él no es Dios y que no es el Hijo del Hombre. Caramba, el que tenía que tener claro que no es Dios y no es el Hijo del Hombre, eres tú, payasito de las greñas verdes, para no votar por él. Eso era lo que tú debías tener en tu cabecita antes de votar por él. ¿Cuántos mexicanos están en esa misma tesitura, en esa misma circunstancia de arrepentimiento? Pero lo hicieron. Y perdón, lo peor que puede pasar es que comentaristas críticos, periodistas críticos, académicos críticos, que votaron por él, sabiendo cómo era él,
Carajo, era evidente lo que iba a pasar. Era fácilmente pronosticable. Y ahora se quieren hacer los muy críticos. Insisto, lo quieren hacer para lavarse la cara, para volver a ganar cierta confianza ciudadana después de que la cagaron terriblemente en su decisión. Sí, en efecto, López Obrador no es Dios, no es el Hijo del Hombre, no es el Mesías. Pero la pregunta incómoda es, ¿cuántos de los que votaron por él lo han creído y lo creen el Hijo del Hombre, Dios y Mesías? Y muchos lo siguen haciendo. ¡Qué bueno! Yo aplaudo que esos votantes tontos, los tontos útiles de López Obrador, qué bueno que ya están abriendo sus ojitos y ya están despertando y ya se están arrepintiendo y seguramente cambiarán con su actitud política en las próximas elecciones. Sí, sí, qué bueno, felicidades. Nada más no se les olvide una cosa, que López Obrador está ahí por ustedes. Nada más. Qué bueno que se arrepintieron. Nosotros no tenemos que olvidar por qué el arrepentimiento. Vamos a tratar de hacer estos ejercicios, mis queridos amigos, de forma constante. Ya les decía, vamos a tratar de hacerlo al menos una vez a la semana, pero si el flujo de noticias se nos apetece, se nos aparece o propicio para llevar a cabo estas reflexiones de forma más seguida, así lo haremos. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Estaré al pendiente de sus comentarios. También todos mis opositores, mis difamadores, mis calumniadores también. El espacio está abierto también para ustedes, para que se desahoguen, para que sigan llevando a cabo su campaña contra de mi persona. Ya saben que eso a mí no me afecta en lo más mínimo. Mi carácter es muy fuerte y es muy resistente. Soporto esas cosas y más, porque ante todo soy un librepensador y un demócrata. Y por supuesto que espero que me acompañen en la próxima ocasión. Estamos en Facebook Live. Vamos a dejar colgado el video para que se pueda volver a reproducir o algunas personas lo puedan ver después. Y vamos a tratar también de subirlo a otras redes sociales. De verdad les aprecio muchísimo, muchísimo el favor de su atención y por aquí nos estamos viendo en la siguiente. Gracias, buenas noches y cuídense por favor. Cuídense por favor. Quédense en casa, solo salgan para lo necesario. Les mando un abrazo, nos vemos la siguiente. Chao.